Imagina solo por un momento el poder. Un poder oscuro, implacable que corrompe una ciudad entera. Un poder que parece intocable. Casi como una sombra. Sí, exacto. ¿Te has preguntado alguna vez qué haría falta para enfrentarse a esa sombra? A una figura tan enraizada en el sistema que parece operar más allá de la ley. Es una pregunta fascinante. Y creo que hoy vamos a intentar responderla. Hoy nos vamos a sumergir en la historia detrás de la película Los Intocables. En España se llamó Los Intocables de Elliot Ness, Y en Hispanoamérica simplemente Los Intocables. basada en el libro autobiográfico de Elliot Ness. Escrito junto a Oscar Freely. Exacto. Ambientada en el Chicago de los años 30, en plena ley seca, La era de la prohibición. Un caldo de cultivo perfecto para el crimen. donde un hombre resonaba por encima de todos, Al Capone. Un imperio criminal en toda regla. Y la pregunta que nos guía en esa inmersión es, ¿cómo un agente federal idealista se atrevió a desafiar a este gigante? Un gigante que parecía invencible. ¿Qué lo llevó a la cima y cómo se precipitó su caída? Acompáñanos en este viaje al corazón de la era de la prohibición. Una historia de crimen, corrupción y justicia. Donde nada es lo que parece. Empecemos por el principio, la ley seca. Un experimento social, podríamos decir, que pretendía eliminar el consumo de alcohol. Pero en realidad lo que hizo fue crear un monstruo, Un mercado negro enorme controlado por gángsters como Al Capone, convirtiendo Chicago en un campo de batalla. donde la violencia era el pan de cada día. Y en medio de todo esto llega Elliot Ness, nuestro protagonista, Un agente federal joven e idealista, con la misión de poner orden en la ciudad. pero se va a encontrar con una realidad mucho más dura de lo que esperaba. Su primer objetivo es un almacén de Capone. Un golpe para demostrar que van en serio. Pero la redada es un fracaso total. No encuentran ni una gota de alcohol. ¿Te imaginas la frustración de Ness en ese momento? Debió ser enorme. Y lo peor es que empieza a sospechar que la corrupción policial está detrás de todo, Que el enemigo está dentro. que no se puede confiar en nadie. Es en ese momento de desesperación, de sentirse completamente solo, cuando Ness tiene un encuentro que lo cambiará todo. Se cruza con Jim Malone, Un policía veterano de la vieja escuela. un hombre honesto en un mundo corrupto. Y Ness decide confiar en él. ¿Le pide ayuda para formar un equipo? Un equipo que pueda enfrentarse a Capone de verdad. Y así nacen Los Intocables, Un grupo pequeño pero decidido. compuesto por Ness, Malone George Stone, un cadete de policía con mucho potencial. y Oscar Wallace, un agente del tesoro con una mente brillante para las finanzas. Cada uno aporta sus habilidades al equipo. Y juntos empiezan a tener éxito. Pequeñas victorias al principio. Limpian algunas zonas de la ciudad Desmantelan algunas operaciones de contrabando. y hasta interceptan un cargamento de alcohol en la frontera con Canadá. Capone empieza a sentir la presión. Ya no son intocables, son una amenaza real. Y la respuesta de Capone no se hace esperar. Da la orden de eliminar al equipo de Ness. Sin piedad. La amenaza se vuelve personal. La violencia escala. Y el primero en caer es Oscar Wallace. Asesinado a sangre fría en un ascensor. Imagina el impacto que debió tener en el equipo. El miedo. La incertidumbre. La sensación de que Capone podía llegar a cualquiera de ellos. Y por desgracia, no se equivocaron. Porque poco después, Jim Malone también es asesinado. En su propia casa. Y lo peor de todo, la información sobre su paradero llegó directamente a Capone. Lo que significa que había un traidor entre ellos. La pérdida de Malone es un golpe terrible para Ness, El hombre que le enseñó a luchar contra el sistema. el amigo en el que más confiaba. La situación parece desesperada. Pero entonces, un giro inesperado. ¿Recuerdas la redada en la frontera con Canadá? ¿Sí? Pues además del alcohol, el equipo de Ness incautó algo muy importante. ¿El qué? El libro de cuentas de Capone. Con detalles de sobornos a funcionarios. Una prueba irrefutable de sus actividades ilegales. Y la clave para llevarlo ante la justicia. Pero no va a ser fácil. Capone no va a caer sin luchar. Y aún tiene muchos aliados poderosos. Pero Ness y Stone no se rinden. Siguen adelante, con más determinación que nunca. Y en una operación arriesgada. Logran capturar al contador de Capone. Un hombre clave en su organización. Y tras un intenso interrogatorio, El contador decide colaborar cansado de la violencia y la corrupción, y aporta el libro de cuentas como prueba. ahora sí tienen a Capone contra las cuerdas. Lo acusan de evasión de impuestos, Un delito que quizás no refleje la magnitud de sus crímenes. pero que puede ser suficiente para acabar con su imperio. Y el juicio comienza. La tensión es máxima. Capone confía en sus abogados y en sus contactos para salir impune. Pero Ness no se lo va a poner fácil. Y descubre algo que pone en peligro todo el proceso. Frank Nitti,
El asesino de Malone, Está en la sala del tribunal. armado, Ness no puede permitir que se salga con la suya. se enfrenta a él. Lo persigue hasta la azotea del edificio. Y en un momento de tensión máxima, Nitti cae al vacío. la justicia o la venganza se ha cumplido. Pero la historia no termina ahí. Porque entre las pertenencias de Nitti, Encuentran una lista, los nombres de los miembros del jurado. todos sobornados por Capone. La corrupción llega hasta el corazón del sistema judicial. Ness se lo cuenta al juez. Pero este no parece dispuesto a actuar. Entonces Ness decide jugarse el todo por el todo, Le dice al juez, en secreto, que su nombre también está en la lista. un farol arriesgado. Pero efectivo. El juez, aterrorizado, cambia de opinión. Ordena un nuevo jurado. Y el juicio continúa. Pero Capone ya sabe que está perdido. Su abogado le aconseja declararse culpable. Para intentar reducir la condena. Y así termina la historia de Al Capone, El gángster más poderoso de Chicago. condenado a 11 años de prisión. Su imperio criminal desmantelado. Y Elliot Ness Exhausto pero victorioso. decide dejar la policía, Y dedicar sus esfuerzos a luchar contra la prohibición. convencido de que es la raíz de todo el mal. La historia de los intocables es un recordatorio de que Incluso en los momentos más oscuros. siempre hay esperanza. Y de que la justicia, aunque a veces llegue por caminos inesperados. Siempre prevalece. ¿Qué te ha parecido la historia? Es increíble cómo un grupo de hombres Con coraje y determinación. pudieron acabar con un imperio criminal. ¿Te imaginas enfrentándote a un poder así? Es una pregunta que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Sobre el bien y el mal. Sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender lo que creemos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya gustado.